caso, ya, ¿qué tenemos que revisar? La traqueoscopia. ¿Sí? Tenemos que revisar la traqueoscopia. Entonces, únicamente para pacientes 3 y 4, no, también para pacientes que tengan crisis recurrentes, una mala calidad de vida, ¿sí? Y que se vuelvan muy refractarios al tratamiento médico, es decir, a pesar de los esteroides que le metan, sigue y sigue y sigue tosiendo, ¿sí? Entonces, esos amiguitos son candidatos para el tratamiento quirúrgico. Uno de los cuales es esto, ¿sí? Un stent. Es un stent intraluminal. ¿Cuál es la función del stent? Es una especie de canastilla, de rejilla, ¿sí? En donde se ingresa mediante fluoroscopía, ¿sí? Mediante fluoroscopia vemos exactamente en qué punto vamos a colocar el stent, ¿sí? Se coloca y se abre esa rejilla. Inmediatamente se abre, es como que ustedes pongan un andamio dentro de una zona que estaba colapsada, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El stent lo va a dilatar. Se dilata la zona e inmediatamente el paciente empieza a respirar mejor. O al menos esa es la idea, ¿sí? Porque no pasa así. Entonces, ¿es la mejor opción? Exacto, depende mucho del paciente, pero ¿es menos invasiva? Sí, mucho menos invasiva. Más rápida, menos riesgos quirúrgicos. Ventajas: mínimamente invasivo, recuperación rápida, eficaz al colapso, porque lo revierte de manera inmediata, ¿sí? Y sobre todo es la única que está indicada para el colapso intratorácico, ¿sí? Las otras técnicas no están indicadas para el colapso intratorácico. Desventajas: ojo, tos persistente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un cuerpo extraño que estamos poniendo en una zona intraluminal en donde existen muchos mecanorreceptores, ¿sí? Ustedes cuando toman algo, comen algo y dicen, se me fue por el camino viejo, ¿qué hacen inmediatamente? Se ponen a toser como locos. Entonces imagínense lo que va a pasar cuando coloquemos el stent intraluminal. El paciente muy seguramente si entró porque estaba tosiendo, cuando se levante, se despierte del proceso anestésico, se la va a levantar tosiendo más todavía, ¿sí? Una de las técnicas que se utiliza es instilar una combinación de granzonolona con bupivacaína para insensibilizar por completo esa zona intraluminal de la tráquea, y de a poquito, mientras va perdiendo el efecto, ¿sí?, los otros esteroides que recibe el paciente vayan empezando a actuar. Ojo, que el paciente nunca suspende la medicación sí, independientemente del tipo de implante que estemos utilizando, ¿sí? Desventaja: granulación. Es una rejilla que está dentro de un tejido, ¿sí?, en la zona intraluminal del tejido. ¿Qué va a hacer el organismo? Tratar de cubrirlo, ¿sí? No siempre se da la granulación, pero en ocasiones puede pasar, ¿sí? Migración: sí, puede migrar el stent, depende de qué tan fijo haya quedado, ¿sí? Se puede romper el stent, es muy poco probable, pero no es imposible. Se puede romper el stent, ¿sí? Todas estas complicaciones suelen suceder en al menos 30 al 40% de los pacientes que se ven en este tipo de intervención. Ventajas: el procedimiento es rápido, ¿sí? Algo que me faltó en desventajas, si lo queremos ver de alguna manera, es el costo, ¿sí? Acá el stent es un poquito costoso, un poquito bastante. ¿En qué sentido? Si hacemos la relación con el otro tipo de técnica, la otra técnica, a pesar de que es una cirugía más compleja, ¿sí?, de que es un procedimiento anestésico mucho más complejo, sale más barato que esto, ¿sí? Siguiente técnica: colocar anillos extratraqueales, ¿sí? No sé si se fijan, si los pueden ver, ¿sí? ¿Sí los ven? ¿Sí? Están suturados, ¿verdad? Ojo, la sutura no atraviesa el lumen de la tráquea, porque si atraviesa el lumen de la tráquea, ¿qué va a pasar? Va a haber fuga de aire, ¿sí? Entonces, solamente atraviesa el tejido conectivo peritraqueal, nada más, ¿sí? Eso es lo único que atraviesa esa sutura.
¿Qué dijo? ¿Qué era lo que expresaba? El tejido conectivo extratraqueal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si atraviesa en este caso el lumen, vamos a tener fuga de aire. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿Sí? Misma historia, es como que coloquen un andamio. A ver, yo qué sé. A ver si... Sí, no se me ocurre nada más. A ver, la tráquea, en este caso, es un tejido que va a estar inestable, ¿verdad? ¿Sí? Va a ser un tejido que no tiene capacidad de mantener su morfología estructural. Si ponemos los anillos extratraqueales, le estamos brindando un apoyo estructural de afuera hacia adentro. Entonces la tráquea no va a colapsar. ¿Sí? Ahora, tenemos que mantener fijos esos anillos de ley. Para eso van las suturas. Primero, para mantenerlos fijos y segundo, para que no haya migración. Ventajas: es estable, no va a migrar. ¿Sí? Segundo, menor riesgo, obviamente, de migración, pero sobre todo acá, que no vamos a tener, al no estar dentro del lumen traqueal, no vamos a tener la granulación. ¿Sí? El tejido propio de la tráquea, el lumen, no lo va a abrazar, no lo va a esconder. Y por ende, si no tenemos nada dentro del lumen traqueal, el paciente se recupera mejor, no va a levantarse tosiendo como loquito. ¿Sí? Desventajas: es una técnica abierta. ¿Sí? Entonces, principal desventaja. Si hablamos de que es una técnica abierta, una cirugía abierta, el periodo de recuperación va a ser mucho más grande, más largo. ¿Sí? Nos sirve para, en casos de colapso intratorácico, ¿sí? Aquí esta técnica no nos sirve absolutamente de nada. ¿Qué nervio podemos lesionar si vamos a abrir el cuello así de lado a lado? El que generaba la parálisis laríngea, no sé cuál es. Laringo o laringio recurrente. ¿Sí? Entonces, podemos estar arreglando el colapso traqueal y luego, qué raro, ahora el paciente está con estrido inspiratorio y de chiste en chiste arreglamos esto, pero generamos una parálisis laringea. Ojo con eso. ¿Sí? Fibrosis. Bueno, al final acá la fibrosis como que no importaría mucho. ¿En qué sentido? Porque es extraluminal, entonces no pasa nada. Y la versión que generalmente se suele hacer para abaratar costos, bueno, ahí se ve súper chévere, ¿no? Se ven muy claramente los anillos, ¿sí? Extraluminales, se ven muy bonitos. Y la versión muy artesanal es como eso. Es como una espiral de cuaderno universitario. ¿Por qué se puede hacer? Sí, esto, el material no genera rechazos, se puede esterilizar, ¿sí? Con óxido de etileno, entonces no genera problema. ¿Cómo ingresan esto a la tráquea? Simplemente como cuando hacen un anillado. Ingresan un anillo y luego simplemente mueven. Y hacen que cada uno de estos anillos descanse ¿en dónde? Entre espacios de anillos entre espacios traqueales, de los anillos traqueales. Allí hacen que descansen cada uno de estos anillos. ¿Sí? Entonces, ¿se reduce un montón costos? Sí. ¿Tienen que suturar anillo por anillo por anillo? No. Suturan al inicio, a la mitad y al final. No va a migrar. ¿Sí? Es una manera mucho más... A ver, si no está perfecto, pero es una manera en la que se pueden abaratar un montón de costos. Solo funciona para técnicas extratorácicas, no para intratorácicas. Entonces se dan cuenta cómo en medicina mucho también es saber utilizar recursos. Ahora, obviamente no van a meter un anillo espiral metálico, ¿no? Tiene que ser uno de plástico. Si no me equivoco, estoy casi seguro que es polipropileno. Y no genera cuerpo extraño. No genera cuerpo extraño. Esto va por fuera, es la técnica extraluminal, no es intraluminal, es
extraluminal. Es la misma técnica de acá, pero en vez de estos implantes, vamos a utilizar estos de acá. La única intraluminal sí son los stents. El stent es lo único que deberías ir dentro de la tráquea, por la manera en la que se va a poner. ¿Y la sutura se hace en la parte dorsal y dorsal? Sí, se hacen 2 puntos de sutura de anclaje, al menos por anillo, si hablamos de estos implantes. ¿Sí? Estos anillos no son cerrados, son una U. Si hacemos esta o con esta, simplemente al inicio, al medio y al fin. ¿Sí? Eso se abarata un montón de costos. En ninguna de las dos técnicas se van a suspender la medicación, sobre todo en la técnica intraluminal con stent. ¿Por qué? Porque allí vamos a tener un montón de estimulación para que se genere tos, porque es un cuerpo extraño lo que estamos ingresando. En la técnica extraluminal no pasa mucho eso, pero igual se debe mantener la medicación. Entonces, eso. ¿Preguntas en lo que era el colapso? Referente a los colapsos Intratorácicos, únicamente stent. ¿Solo usted? Solo stent. ¿Podrías arriesgarte a poner esto de manera intratorácica? O sea, si eres un loquilla de la cirugía, sí lo puedes hacer. ¿Cuál es el problema? El riesgo. ¿Sí? Vas a tener el nervio frénico que lo vas a tener que estar manipulando un montón. ¿Sí? Puedes tener muchos problemas. Ahí mismo el nervio vago, puedes tener un reflejo vasovagal muy maluco. ¿Y la reducción? Depende mucho del tamaño del colapso. ¿Sí? Si es un colapso pequeño, extratraqueal, se puede hacer. Si es intratraqueal, me parece que se puede resecar hasta el 25-30% de la tráquea. Pero generalmente está. O sea, si tienes la capacidad de poner el stent a la resección, ¿por qué se va? Stent. ¿Por qué? Menos invasivo. ¿Sí? Muchísimo menos invasivo. Sobre todo si es intratorácico. ¿Sí? Si hacen la resección y el colapso es intratorácico, les va a salir mucho más caro. Y el tiempo de recuperación va a ser mucho más prolongado, obviamente. Y en la resección tienen que tener un montón de cuidado con la técnica de sutura, porque pueden generar necrosis de la mucosa traqueal y puede haber disección de puntos. Entonces todo puede ir muy lindo y en un momento les hacen un neumotórax a tensión. Es porque algo pasó en esa sutura. Entonces, si tienen el chance el stent es lo menos complejo, ¿sí? No que sea súper, hiper, mega fácil, pero lo menos complejo, y la recuperación es muchísimo mejor. Por ejemplo, en caso de que tenga un colapso traqueal que sea intratorácico, ¿cuál sería el tratamiento después del stent? Viendo que es un grado 4, ¿y cuál sería la diferencia entre el intratorácico y el extratorácico? ¿Hay una diferencia de tratamiento oncológico? Ya. Primero, el tratamiento medicamentoso, independientemente si es colapso intra o intratorácico, pero usas stent, lo vas a mantener. ¿Sí? ¿Durante qué periodo? Al menos de 6 a 8 semanas. Luego va disminuyendo de a poquito, sobre todo el tema de esteroides. Acá, ¿cuáles van a ser la base de tratamiento postquirúrgico? Post-intervención, sería en este caso, porque en la cirugía. Los esteroides, porque son los esteroides los que se van a encargar de reducir un montón el tema de granulación, ¿sí? Y sobre todo el tema de la respuesta tusígena del paciente. ¿Sí? Si hacemos la técnica extraluminal con los implantes de los anillos traqueales, lo único con lo que tenemos que mantenernos, si es que la parálisis, si es que el colapso laríngeo no era el colapso traqueal no era tan maluco, sería mantener los antitusígenos. Entonces, en el uno mantenemos antitusígenos y esteroides, y en el otro, antitusígenos. ¿Sí? Ahora, ustedes saben que todo esto depende muchísimo del paciente. ¿Sí? Pero, esa es la base. Y hemos escuchado también que existe el reemplazo de anillos traqueales. El reemplazo de anillos traqueales Sí. es un utilizado en estos casos. Si
Sí, ¿cuál es el tema ahí? Costos. El tema de costos es bastante maluquito. Entonces, ahora, ¿cuándo sobre todo está orientado la cirugía para el reemplazo de anillos y la traqueectomía? Sobre todo cuando tenemos neoplasias. Sobre todo intraluminales. Allí sí nos vamos. O por ejemplo, ya digamos un ataque por congénere. Le mordieron el cuello, hicieron pedazos, una sección bastante amplia de la tráquea que no pueden reparar. Y está muy abajo como poder lanzarse la traqueostomía permanente. Allí hacen la resección de la tráquea. ¿Sí? Sobre todo para esos casos está indicada la resección traqueal o traqueectomía. ¿Alguna otra pregunta? Vamos con asma bronquial felino. Por ejemplo, ¿quién nos mandó ese? Así. ¿Qué haría, doctor? Allí se puede arreglar la tráquea. Sí se puede arreglar la tráquea. ¿Sí? ¿Cómo? Haciendo una anastomosis terminal de la tráquea. Ajá, falta un Ah, pedazo. no, es que estaba seccionado nomás. No, estaba sin Ya, pedazo. si falta un pedazo, fácil. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Se los acabo de decir, de hecho. Anillado. Le dejan el orificio de manera permanente allí. ¿Cómo se llama? Una traqueostomía permanente. Lo único que tienen que reparar ahí o ver que esté funcionando es el esófago. ¿Sí? Tienen el orificio ahí, va a ser como un espiráculo. Reparan tejido blando, ven que el esófago está funcionando, cierran eso y el paciente va a respirar por acá. ¿Sí? Como Sí. los fumadores. ¿Ah? Como los fumadores. Exacto, es la misma técnica que se utiliza cuando, por ejemplo, hay una neoplasia muy maluca allí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen allí? Reparan tejido blando, se cercioran muy bien que esté intacto el esófago, ¿sí? Y dejan la tráquea, la boca hacia afuera. ¿Sí? Esta técnica, ¿cómo se llama cuando Luego se aplazan el botón y hablan. hacen un stop de la tráquea hacia el medio externo? ¿Cuál es el problema de eso? ¿Sí? Van a tener que hacer muchísima limpieza de eso. Hay la probabilidad de que haya cuerpos extraños, ¿sí? Porque nos quedamos sin todo el sistema que filtra. Y en una ocasión, ¿qué pasó? Con unos clientes, de hecho, se hizo una traqueostomía permanente, no me acuerdo por qué era, creo que era una masa. El perro súper bien, creo que pasaron 6 meses, y ahí va la lógica de los tutores. Se lo llevaron al puyo y el perro se metió al río. Para nosotros es muy lógico eso, pero para el tutor, imagínense, lucharon tanto, lo llevan al río, el perro va, se mete al río, se metió al agua y se ahogó. ¿Por qué? Aspiró agua de golpe. ¿Sí? Entonces se fue, literalmente se inundó el camino viejo y fue directo a la tráquea. ¿Sí? Entonces, ¿un paciente así puede vivir? Sí, sin problema. ¿Sí? Siempre y cuando sin meterse al río con mucho cuidado de los tutores. Obviamente, ese paciente generalmente va a ser más problemas de vías respiratorias. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que filtre partículas de fuera. Pero es un paciente que sí puede vivir. ¿Cómo se llama? Fácil, lo duermes en el tubo. Pero si se pone la tráquea, ¿cómo entra la vida? O sea, Es más fácil todavía, tienes la Ahora sí estás peor que nosotros en notas. Lo ingresas, ¿no? ¿Hasta dónde lo vas a ingresar? Pues no tienes que llegar a la carina. Nada más. Porque si pasas la carina, haces una intubación monobronquial. Y vas a tener únicamente bien oxigenado el lado al que esté intubado. El otro lado va a ser un glóbulo atelectásico mal. Entonces, es una lesión súper chévere esa,
muy escandalosa porque es muy impactante ver la tráquea de lado. Pero fíjense, no hay compromisos de grandes vasos sanguíneos porque si no, no estuviera así. ¿Sí? Habría que checar el tema del esófago y ahí sí ya pues a los cirujanos que hagan su trabajo. Pero la vía aérea está patente. Se te fue toda la vía aérea superior, pero tienes la vía aérea baja. Bueno, sí, baja porque ya pasó la laringe. ¿Sí? Entonces no se asusten por lesiones muy feas a veces. ¿Sí? Siempre piensen con cabeza fría, son médicos. ¿No podría servir no sé, cubrir algo con una mancha para evitar que el cuerpo esté un poco así? No, eso se queda ahí abierto. En un inicio se queda con, a ver, a nosotros sí existen filtros antimicrobianos. Para ellos, no. Entonces por eso sufren mucho más de infecciones de vías respiratorias. Y no se puede adaptar. O sea, si se adaptan a ellos, nosotros a ellos, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias? ¿O por qué no se puede poner? No se adapta sobre todo por el tema de costos. Todas esas vainas ya resultan bastante costosas. ¿Sí? Y son filtros antimicrobianos que tendrían que estar ahí de manera permanente. Y son filtros extremadamente chiquitos. Gente sí está como para. Asma bronquial. Vamos a arrancar con el asma bronquial felino, ¿sí? Pero vayan muy pilas. ¿Por qué? Porque dentro del asma bronquial, a ver, dentro de todo lo que es las bronquitis felinas, va el asma bronquial, ¿sí? ¿Por qué vamos a ir primero con este? Porque este nos va a permitir ir como que dando un pequeño resumen, como una pequeña introducción al resto de patologías bronquiales. En el gato, cuando hablamos de bronquitis crónica, ¿sí? Eso quiere decir que al gato no le puede dar una bronquitis aguda por micoplasma, por bordetela. No, sí le puede dar. Pero cuando hablamos de bronquitis felina, generalmente la asociamos a bronquitis crónica, ¿sí? A veces un problema cuando el propietario, el tutor llega con el gato a la consulta es poder discernir, ¿esa cosa es tos o va a botar una bola de pelo? ¿Sí? Incluso a veces a nosotros mismos cuando lo vemos en vivo nos quedamos así como que, ¿por qué? Porque vemos también refuerzo no solamente torácico sino refuerzo abdominal. ¿Sí? Cuando el gato tose y es un gato que tiene bronquitis o mucho más asma bronquial, va a haber refuerzo abdominal. ¿Por qué? Porque se van vías respiratorias bajas. ¿Sí? El gato está tratando de sacar lo que tiene en sus vías respiratorias bajas, de sus pulmones. Entonces va a estar así. Entonces fíjense, al final como que deglute. Eso nos puede engañar y decir, capaz que quiere vomitar este man. O capaz que es una bola de pelo. Pero está tosiendo. La tos del gato es muy diferente a la del perro. El gato no tose de manera, como el perro, no tose de manera muy escandalosa, ¿sí? Y no es que vuelve a toser en unos 15 minutos, unos 20 minutos, no. Los periodos de tos del gato suelen ser esporádicos, ¿sí? Responden muchísimo a la estimulación de la tráquea cuando programamos el reflejo tosígeno, pero no es como la del perro. El perro entonces me da unos, yo qué sé, 8, 10, 12 golpes de tos, y ahí pasan unos 2, 3 minutos y vuelve a toser. No, el gato tose de manera esporádica. El gato es otra cosa, el gato es raro, es un animalito, en ciertos autores dicen que es un animal elegante, así que hasta para eso tiene clase el man para toser. Pero fácil, nos podríamos confundir con que está atorado con algo. ¿Por qué? Porque tiene su lengüita afuera. Por eso nos vamos a confundir. Porque degluten al final. ¿Sí? Eso nos puede hacer confundir un montón. Aquí podríamos confundirnos y decir, capaz que es un cuerpo extraño laringio, o quiere vomitar, o si es un persa, vamos a pasarle una bola de pelo. ¿Y no produce sonido entonces? Sí, pero él... ¿Cómo? Como si va a vomitar.
Pero incluso se van a dar cuenta que no es el típico, a ver, cuando el perro va a vomitar, ¿cómo hace? Es el típico, como cuando nosotros vamos a vomitar. El gato no. El gato, en muy pocas ocasiones, hace ese sonido. Nicolás, telemático. Atrás está. ¿Se dan cuenta? Pero nada más. Entonces, si escuchamos, decimos, Se van a acostar. pero si lo vemos, nos entra duda. Primero, porque está con su lengua afuera, pero segundo, ¿por qué? Deglute al final. Eso nos hace confundir. Entonces, pilas con eso. No siempre lo que el tutor diga, no siempre si el tutor dice tos, es tos. No siempre si el tutor dice vómito, va a ser vómito. Aquí puede haber una bola de pelo y el man ser asmático, sí se puede. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si está tosiendo mucho de esta manera? Ustedes cuando tosen un montón, luego se quedan ¿con qué? A ver, ya se quedan con irritación de las vías aéreas altas, pero no sé si les ha llegado a un punto donde tosen tanto que de repente tienen como reflujo. Eso le pasa a este amigo. Por eso nos podemos confundir. Porque en ellos va a ser mucho más fácil eso por su posición. Ellos están en cuadripedestación, nosotros en bipedestación. Y aún así podemos tener ese reflujo. ¿Sí? Entonces, no confundirse con eso. Entonces, ¿qué es el asma bronquial? Ojo, que hay una diferencia súper importante con el resto de bronquitis del gato. ¿Sí? ¿Es una patología bronquial crónica? Sí. Si hablamos de bronquitis en el gato, vamos a hablar de patologías crónicas. ¿Sí? Inflamatoria, todas van a ser inflamatorias, todas tienen componente inflamatorio, por eso es su nombre, bronquitis. Pero ojo, esta es la única alérgica. Esta está mediada, ¿por qué? Por inmunoglobulina X. ¿Sí? Esta es alérgica. ¿Sí? Más que alérgica, bueno, ahí me expresé mal, perdón, no es alérgica al 100%. Esta se da por una hipersensibilidad de tipo 1, por eso es motivada por inmunoglobulina E. Porque una cosa es ser alérgico, intolerante, y que se liberen eosinófilos y demás, y otra cosa es que ya se libera inmunoglobulina E. Entonces, esto es 100% por hipersensibilidad de tipo 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Primero tengo hiperreactividad bronquial. Luego, esa hiperreactividad, ¿qué va a hacer? Que mis bronquios se vuelvan mucho más susceptibles. ¿Qué pasa? El bronquio trata de protegerse. Se cierra. ¿Sí? Hay un broncoespasmo. ¿Sí? Ojo, esa broncoconstricción en el asma bronquial es reversible. En otro tipo de bronquitis crónicas en el gato no es reversible. ¿Sí? Porque si hablamos de otro tipo de patologías, esa bronquitis ya modificó la morfología del bronquio, ya lo engrosó para siempre. ¿Sí? Entonces ese ya se queda con bronquitis crónica toda su vida. ¿Puede mejorar? Sí, pero ya hay modificación de su estructura. Este amiguito se inflamó, se ensanchó, se desmatizó, se redujo la luz bronquial. Pero si actuamos pronto, ¿qué va a pasar? Ese edema va a ceder y nuevamente los bronquios vuelven, al menos en teoría, a estar bien. Por eso se la cataloga como una de las únicas patologías, ¿sí? En donde se va a generar una broncoconstricción de tipo reversible, o al menos parcialmente reversible. ¿Qué es lo peligroso de esto? Una obstrucción de flujo aéreo. Si mi bronquio pasa de estar lindo, abierto, así, y de golpe se me edematiza y la musculatura lisa del bronquio se contrae, se reduce la luz, el lumen bronquial, y hay secreción de moco. Entonces tengo menos espacio por donde puede distribuirse el aire. Por eso, en un gato que tenga asma bronquial, que tenga bronquitis en general, pero sobre todo cuando tengamos una crisis de asma bronquial, ¿qué vamos a tener? A la auscultación. Se puede tener, sí, pero hay algo más. Si el lumen se redujo, sibilancias, muy bien. Las sibilancias es lo clásico que vamos a tener. Podemos tener crépitos húmedos incluso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener mucosidad ahí dentro. Pero sobre todo vamos a tener, ¿qué cosa? Sibilancias. Causas.
Y aquí van a darse cuenta que estas mismas causas son prácticamente exactamente las mismas que van a desencadenar una bronquitis, ¿sí? De tipo, yo que sé, inflamatorio en el gato, de tipo alérgica, ¿sí? Pero acá hablamos de una hipersensibilidad de tipo 1, ¿sí? Ácaros, polen, esporas fúngicas, tipo de cigarrillo, inciensos, aerosoles, perfumes y, ojo, arena sanitaria. Siempre es muy importante que cuando hablen con el tutor pregunten el tipo de arena, incluso la marca. ¿Por qué es importante esto? No importa que el tutor no se acuerde la marca, pero si les dice no me acuerdo la marca, al menos ustedes ya saben que no es la arena de construcción. ¿Por qué? Cuando el tutor utiliza arena de construcción, esa arena es súper fina, las partículas son muy finitas. El gato va, rasca, prepara su lecho para hacer sus necesidades, levanta polvo. Luego se cubre nuevamente con arenita y sus necesidades, levanta más polvo. ¿Qué hace el gato cuando hace el huequito primero? Hace el huequito y luego olfatea. Entonces está mandando todo ese montón de polvo directamente a sus vías respiratorias. Y si para su mala suerte el gato es alérgico a uno de esos componentes, fregado, ¿sí? Se desencadena la reacción de hipersensibilidad. Arena perfumada, ¿por qué? El perfume, ¿sí? Las partículas de sus perfumes, ¿sí? Los aerosoles, el incienso, los desodorantes de ambiente, todo eso interviene un montón. Ahora, si bien incluso no puede ser la causa primaria, pueden empeorar la situación, pueden generar un espasmo bronquial en ese momento. A ver, yo qué sé, digamos que Héctor tiene su gato y su gato ya tiene asma bronquial y se quedó sin arena, yo qué sé, o se puso mucho perfume y fue y luego cargó al gato. No es que el perfume desencadenó en ese caso la reacción del espasmo bronquial, pero sí lo empeoró, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener la presencia del alergeno, sea cual sea. ¿Sí? ¿Qué pasa con el bronquio? Primero, hay activación de los linfocitos T. ¿Sí? Es toda una reacción de hipersensibilidad. Tenemos linfocitos T, producción de inmunoglobulina E, liberación de factores proinflamatorios mediados por la desgranulación de los mastocitos. ¿Y qué se nos libera? Fíjense, histamina, leucotrienos y prostaglandinas. ¿Sí? Los tres amiguitos de siempre en donde hay procesos exacerbados de inflamación. ¿Qué sucede? Broncoconstricción 1. El bronquio se hace chiquito. ¿Qué se están tocando? ¿Qué le toca más? No, el mequito es. Ah, No. ¿son pelados? No. Está grabado. No. Sí. Está grabado. No son. Está grabado. Si acaso. Entonces hay broncoconstricción. ¿Qué más? Edema de la mucosa bronquial. Entonces fíjense, ya tenemos dos mecanismos por los cuales el lumen bronquial se empieza a reducir. Tenemos hipersecreción de moco. Ya tenemos tres mecanismos diferentes por los cuales empezamos a perder lumen bronquial. ¿Y todo eso qué me genera? Hipoxia. Simplemente no pasa aire. ¿Sí? Y ya cambió de lado. Ya, oye. Respeta. Está justo en medio de los dos. Entonces, tenemos broncoconstricción, edema de la mucosa bronquial y producción de moco. ¿Sí? Ahora, esta producción de moco, ¿sí? Tanto en la bronquitis, a ver, no en el asma bronquial, porque ahorita estamos hablando de asma bronquial. En asma bronquial hay hipersecreción de moco, pero en el resto de las bronquitis crónicas del gato también, y de hecho va a haber más secreción de moco. ¿Sí? ¿Por qué? Si hablamos de patologías de curso crónico, las células caliciformes productoras de moco, de lumen bronquial, van a estar mucho más grandes, van a estar hipertróficas. ¿Sí? Entonces, si soy una glándula que produce moco y estoy más grande, produzco más moco. ¿Sí? Presentación clínica.
¿qué vamos a tener acá? Las crónicas. Ojo, nos podemos confundir un montón con lo que es bolas de pelo. Ahí tenemos que estar súper bien. Y como esto, creo que es la tercera granadilla que hacemos. Ojo, como en muy pocas ocasiones, a ver, no es imposible, pero no es tan común que nos llegue el gato con su crisis asmática. ¿Sí? No digo que no vaya a llegar, pero es poco probable. Generalmente se van a acercar a consulta, ¿por qué? Porque el gato viene tosiendo de esa manera ya en repetidas ocasiones. ¿Qué es lo mejor que ustedes le pueden pedir al cliente? Un video. ¿Sí? Mediante ese video y revisando al paciente, ustedes van a poder discernir, ¿es tos o es vómito como tal? ¿Sí? Disnea expiratoria. Acá generalmente o es expiratorio, va a ser expiratorio porque estamos hablando de vías bajas. Taquipnea, letargo. Ojo, si ya tenemos letargo es porque en realidad algo maluco está pasando. Tengan en cuenta que los gatos son muy buenos para enmascarar signos clínicos. Pero si ya está letargado, es porque ya no se siente muy cómodo. Le está faltando aire. ¿Sí? Ortopnea en crisis. Sí saben, ¿no? Miembros anteriores. ¿Sí? En extensión, cuellito en extensión. En los gatos no mucho, pero en los perros hay las fosas nasales se expanden. ¿Sí? Y esto es malísimo. Un gato que le respire con la boca abierta es malísimo. Se considera una urgencia. ¿Sí? Ahora no me van a decir, no, mi gato estuvo jugando en el patio persiguiendo al otro gato y respiró 10 segundos así. No, tampoco seamos lógicos. Pero si mi gato está relajado, ¿sí? Se pegó una tos, como en el video que ya vimos, y se quedó así, unos 5 minutos al menos, no. Tengan en cuenta eso. Un gato nunca les va a jadear, nunca debería respirar con la boca abierta. Si su gato está respirando con la boca abierta, por más rosado que se vea, no, ya se trata de una urgencia. ¿Sí? Sibilancias expiratorias, incluso en ocasiones esas sibilancias pueden ser audibles sin el estetoscopio, porque van a ser muy marcadas. ¿Sí? Y crepitaciones. ¿Cuándo deberíamos tener crepitaciones? Cuando tenemos los bronquios llenos de moco. ¿Sí? Allí vamos a tener crepitaciones. Cuando tengamos el bronquio así, inflamado, ¿sí? Feo, con mucha mucosidad. Eso es lo que vamos a tener en la presentación clínica. ¿Sí? Un gato letárgico, un gato que seguramente se va a dejar de revisar porque no va a pasar, va a estar cansado. O al contrario, no va a querer que lo toquen. ¿Sí? Porque si empiezan a manipular tórax y demás y lo empiezan a mover, va a poder ventilar menos, se va a estresar, se va a molestar. ¿Sí? Y no va a dejar que lo toquen. ¿Qué debemos de considerar? No existen razas predisponentes, es verdad, pero ¿cuáles son los más salados de acá? ¿Sí? No predisponentes, pero los que se suelen presentar más esto. ¿Siamés? Sí, solamente con tener esa nariz digo, chuta, está medio complicado. Pero tenemos siamés, himalayos y todos los gatos de fenotipo brachiocefálico. ¿Sí? Generalmente de entre 2 a 8 años de edad, ¿sí? Sin predisposición sexual. Puede ser macho, hembra, igual tiene las mismas probabilidades de en algún momento desarrollar asma bronquial. Diagnóstico. Ojo, esta parte es súper chévere. El asma bronquial felino es presuntivo, o sea, su diagnóstico es presuntivo. No hay un gold estándar que nos diga es asma bronquial, salvo la histopatología. ¿Sí? O sea, si el gato viene en crisis asmática, ¿sí? Sí, en crisis asmática, lastimosamente falleció y los tutores quieren saber específicamente qué pasó, ¿sí? Histopatología es la única manera de saber si efectivamente fue asma bronquial. ¿Sí? Si no, el diagnóstico es por descarte. Vamos a descartar primero todo lo otro y si es lo único que empata bien, perfecto, es asma bronquial. Entonces, ¿en qué nos vamos a fundamentar? Historial clínico, signos respiratorios, tienen que ser crónicos. ¿Sí? Vamos a hacer rayos X, que sí son una muy buena opción acá,
Y ojo el último, respuesta al tratamiento. ¿Sí? No sé si recuerdan, en semiología lo debieron haber visto, existe algo que se llama diagnóstico farmacológico, cuando el paciente responde o no a drogas. ¿Se acuerdan? ¿Sí lo vieron? Ya. En eso nos vamos a fundamentar un montón. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Vamos a ver de que para el asma bronquial se utilizan esteroides y para las bronquitis crónicas también se utilizan esteroides. ¿Sí? Entonces llegar a un diagnóstico definitivo 100% es un poco complejo. Entonces, Cristian, ayúdame leyendo esto. El asma bronquial felino es un diagnóstico presuntivo porque no existe una prueba única y específica. Se basa en la combinación de signos clínicos, hallazgos complementarios compatibles, exclusión de diagnósticos diferenciales y respuesta al tratamiento. Entonces, simplemente haciendo los rayos X, podemos decir, este man tiene asma bronquial. No, olvídense de eso. ¿Sí? Tiene que haber la conjunción de todos estos, ¿sí? Como para poder decir, perfecto, este amiguito tiene asma bronquial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diagnósticos por exclusión. Primero, a tomar en cuenta, no se demuestra el asma, se descartan las demás patologías. La clínica encaja. Yo qué sé, si descarté el resto de patologías, incluidas neoplasias y demás, pero este amiguito, ¿sí? Yo qué sé, ante la presencia de, yo qué sé, humo, por ejemplo, o polen y demás, cambia la temporada o compran flores, hace una crisis, bueno, ya se les viene a la mente, ¿verdad? ¿Sí? No existe prueba específica, no la hay, salvo la histopatología. Pero no van a tomar un pedazo de pulmón de gato para mandar a histopatología cuando al final el tratamiento va a ser básicamente el mismo, no idéntico, pero muy parecido a todas las patologías bronquiales crónicas. ¿Sí? No amerita ese trauma en el gato. ¿Test serológico? Pues no hay un test serológico. Biomarcador, no existe un biomarcador para esto, ¿sí? Al menos al día de hoy. No existe un hallazgo radiológico que sea patoneumónico, ¿sí? Es decir, un hallazgo específico de esa patología. Puedo ver una bulla pulmonar y decir, esto es una bulla pulmonar, no hay nada más que se le parezca. En gatos, con asma bronquial, no. ¿Sí? Me dirán, pero si, es una patología mediada por hipersensibilidad, vamos a buscar eosinofilia. No, necesariamente. Incluso en el lavado bronquial, que es uno de lo que sería casi que lo más cercano al gold standard, ¿sí? No es 100% definitivo. Porque qué tal que tengo otras cosas, qué tal que también, yo qué sé, es un gato que